del curso, creo que quedó en LR1, ¿verdad? Es como les comenté al inicio del curso, ¿verdad? Que era el momento cúspide del curso, el LR1, ¿verdad? Que es un método que se puede tornar muy largo al final, ¿verdad? Em, bien, luego de eso, del LR1 y la variante, que en este caso es el LALR, caemos en un último, caemos en el final, perdón, de el final del análisis sintáctico y damos entrada al análisis semántico. ¿Sí? Entonces, estos 3 días que nos restan, vamos a estar practicando un poco de análisis semántico, ¿verdad? Para que ya vayamos viendo cómo es esa transición de sintaxis a semántica, ¿verdad? Bien, primero que nada, me gustaría empezar con una concepción de qué es la semántica. ¿Qué es la semántica? Esta definición la saqué de un libro que estaba leyendo el día de ayer, que dice, trata sobre el significado lingüístico de las palabras y el significante resultante de su combinación. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, me gustó mucho esta imagen, ¿verdad? Que ambas personas dicen planta, pero solo la palabra planta como tal, no, alguien puede tener una planta botánica y una planta de manufactura, pero ambas son planta. Entonces, por eso aquí la definición dice, es el significado lingüístico, me voy a quedar centrar en el significado de las palabras y el significante resultante de su combinación. Es decir, de que ya cuando ya digo yo, la planta tiene hojas, ya me voy por este lado. ¿Por qué? Porque ese ya es un significante resultante de la combinación y yo ya le estoy dando un significado. Ahora, si yo digo la planta produce 100 lotes, me voy por este lado. Por ejemplo, que diga la planta contamina el medio ambiente, me voy por este lado. Entonces yo ya voy dándole significado a todas las palabras que, valga la redundancia, yo tengo en todo un lenguaje. Bien, ese es a nivel general de que es semántica como tal. Ahora bien, trayéndolo nosotros a nuestro, a nuestro contexto de que son los compiladores. Para ustedes, ¿qué es y qué hace el análisis semántico? ¿Alguien ahí se puede animar ahí a decirme? ¿Alguien se anima ahí a abrir su micrófono? Tal vez verifica que todo tenga sentido. Que todo tenga sentido. ¿Alguien más ahí me puede apoyar en eso? Vamos a poner acá sentido. Sentido. Reglas del lenguaje. Reglas. ¿Alguien más me puede ahí apoyar en esto? Bien, en lo que ahí pueden colocar en el chat otras funciones que creen que es el encargado de interpretar lo que se desea con las instrucciones. Interpretar, vamos a ver acá. Interpretar. Bien, yo también pienso que valida las reglas del lenguaje. Ya vamos aquí por 2. Bien, viene el análisis sintáctico
y como salida tiene un árbol de análisis, un árbol sintáctico, ¿verdad? Es el árbol el cual les dije la vez pasada de que es lo que tenemos en las acciones de la tabla, en las acciones del análisis predictivo. Ahí, no, ese es un algoritmo en el cual yo puedo venir e ir leyendo paso por paso y ese me va a dar a mí el árbol de análisis sintáctico. Y esa es la entrada para el análisis semántico, ¿sí? Pero tiene como salida ese mismo árbol. ¿Cuál es la diferencia entre este árbol número uno y este árbol número dos? ¿Alguien me la puede decir ahí a grosso modo o alguien ahí puede ver cuál es la diferencia entre este árbol y este árbol? El que entra al análisis semántico y el que sale del análisis semántico. ¿Cuál creen ustedes que sea ahí la ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? No, es el mismo árbol. ¿Cuál es la diferencia entre el árbol uno y el árbol 2? El árbol que entra al análisis semántico y el árbol que sale del análisis semántico. Ambos son árboles sintácticos, miren. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que el árbol número uno, el que entra, no está validado. ¿Está validado? Y este sí está validado. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Es que uno de los árboles, la salida está validado. Únicamente estoy diciendo, el árbol que entró está bien. Ya, es la única diferencia. No hay más, no hay otra diferencia. Solamente sirve para que yo diga, ok, a nivel de árbol, a nivel de árbol, ¿verdad? Esto sucede a nivel de árbol nada más. Pero aquí recordemos del lado izquierdo en el diagrama, ¿qué es lo que hay aquí? Al lado izquierdo? Aquí hay un componente que no forma parte de las fases del compilador. ¿Cómo se llama ese componente? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Cómo se llama este componente que está aquí del lado izquierdo? Tabla Típico de que está en el símbolos. lado izquierdo del tabla de símbolos. Correcto. En la fase de análisis semántico es obligatorio construir la tabla de símbolos. Se puede construir en una fase de análisis sintáctico, perdón, se puede empezar, pero la sintaxis como tal, en esta fase estoy verificando sintaxis. Estoy verificando yo orden, pero ya en semántica yo ya estoy verificando sentido. Y en este momento yo necesito ya colocar y llenar la tabla de análisis la tabla de símbolos, perdón. ¿Por qué? Porque sirve para esta fase que está aquí, que es la generación de código intermedio. Para la generación de código intermedio yo tengo que tener la tabla de símbolos lista, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ya viéndolo así a más, a más funcionalidad de, del análisis semántico, viendo cómo interactúa con las fases anteriores, ¿verdad? Bueno, y recordemos que en el análisis semántico ya estoy viendo yo, em, ya tengo que yo tener los valores o decir los lexemas de los tokens. Aquí ya no solo van a ser tokens. Para este momento sí eran los tokens. No me interesa qué trae, qué sé yo, ID, por ejemplo, F produce numba. A mí no me interesa qué valor trae num. A mí me interesa que este F produzca num, pero ese es a nivel sintáctico.
a nivel semántico, yo ya necesito saber qué es ese num, qué valor trae este num. ¿Por qué? Porque ahí sí voy a ver algo. Y eso me lleva acá. Para compiladores, ¿qué hace el análisis semántico? Y ya ni me recuerdo quién fue el que me dijo acá. Vamos a ver, creo que aquí está. Milton, Milton y Brian tienen la respuesta. Todas son correctas, porque mira sentido, interpreta qué es lo que viene, pero a la larga se centra en reglas. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis semántico? Valida reglas. Ay, ya lo hice, puse mal. Reglas. Valida reglas. Ahora bien, voy a colocar aquí un ejemplo, aquí tengo espacio, ¿verdad? Y voy a decir lo siguiente. Em, Vamos a ver. Hola mundo. Al inicio le estoy agregando, le estoy asignando un 10 y después le agrego un hola mundo. Es decir, al inicio le agrego un int y después un string. Em, Esto es válido sintácticamente, sí, porque es un ID igual a un valor. ID igual a valor. Estoy poniendo sintácticamente, perdón, estoy haciendo esto. ID igual a val. Punto y coma. ¿Qué trae val? ¿Quién es ID? No me importa. Aquí sintácticamente estoy viendo orden. Semánticamente, esto que tengo de este lado izquierdo, ¿es válido o no es válido? ¿Alguien más tiene una otra respuesta? Eric dice depende del lenguaje. ¿Alguien más tiene otra ahí respuesta? Depende de la declaración. Ujú. ¿Alguien más ahí tiene otro punto de vista? Bien, depende del lenguaje. ¿Sí? Esto para Java no se puede. Esto para Java no se puede. Para Java no se puede. Para PHP es correcto. Sí se puede hacer, pero obviamente PHP le pone un signo de dólar a todas las variables, ¿verdad? Pero esto se puede hacer. En PHP se puede hacer, en JavaScript también se puede hacer. En JavaScript también se puede hacer, ¿verdad? Entonces depende del lenguaje. Entonces, las reglas son del lenguaje. Las reglas, perdón, eh, van amarradas al lenguaje. Son dependientes del lenguaje. Es decir, de que un lenguaje va a tener un conjunto de reglas diferente a otro lenguaje, aunque tal vez a nivel de sintaxis, aunque tal vez así a nivel de declaraciones sea muy similar, pero va a tener diferentes reglas. Por ejemplo, en PHP, yo en una función, en un function, en PHP, em, puedo tener en un if, digamos, te puedo tener un return 1, digamos, es un return. Después puedo tener un return hola mundo, es decir, un return
string, pero después puedo tener un return obj, digamos que es un objeto. Entonces puedo tener varios tipos de retorno en una sola función. Pues, si me voy por este lado, la función es un entero; si me voy por este lado, la función es un string; y si me voy por este lado, la función es un objeto. Todo dentro de una misma función. ¿Por qué? Porque así lo maneja PHP. Y ellos son con sus reglas y así manejan sus reglas. Ahora bien, esto lo hacemos en un Java. Java no permite esto. ¿Por qué? Porque Java tiene otras reglas. Así que independientemente de qué reglas, bueno, independientemente de qué reglas, el análisis semántico se tiene que hacer, pero en función de esas reglas, ¿verdad? Ahora bien, démosle ya nombre a estas reglas, porque estas reglas tienen un nombre. Y ese nombre que reciben estas reglas son las reglas semánticas. Son reglas semánticas, entonces, cada lenguaje va a tener sus reglas semánticas. ¿Qué es una regla semántica? Una regla semántica es todo lo que gobierna a nivel semántico, a nivel sentido, un lenguaje. Por ejemplo, si yo vengo y digo que para mi lenguaje puedo sumar enteros más string, sin castear nada, démosle, va. PHP puede sumar enteros más string. Si yo en mi lenguaje digo que solo puedo sumar enteros más enteros, démosle, ¿no? No hay problema. Si yo en mi lenguaje voy a decir que para la concatenación necesito que la cadena tenga como mínimo 10 caracteres, démosle, no hay problema. Son las reglas que, que define el lenguaje. eh, Independiente. Esa es la que se coloca. Entonces, a mí se me puede ocurrir las reglas que se me ocurran. No es de que, obviamente, existen como que estándares, ¿verdad? De que int más int da igual a esto; entero por entero da esto; un flotante por int da esto, y cuestiones así, ¿verdad? Pero a veces está en este caso que PHP, que uno le puede sumar entero más string, le puede sumar y le da un número. Lo que hace es que viene, agarra el string y lo convierte a entero y te da un número. Porque recordemos que en PHP la concatenación es punto, es un puntito, no es una suma. Entonces esto no lo interpreta como una concatenación, sino que una suma. Entonces, dependiendo del lenguaje, así van a ser las reglas, ¿verdad? Hay reglas demasiado locas y pues nada, se tienen que respetar, porque así son las reglas semánticas que cada lenguaje ha definido. Por ejemplo, ustedes en el proyecto tienen reglas semánticas en el cual, como les dije, entero por entero da esto; entero por flotante da esto; flotante más double da esto. Y cuestiones así. Hay cuestiones que dice, por ejemplo, booleano más string, digamos, da error, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, ¿verdad? Entonces son cuestiones que vamos ahí armando en la fase de análisis semántico. Bien, a la larga, como les dije, todo se centra en las reglas semánticas. Pero que yo tenga, bueno, ahora quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que puedo hacer con las reglas semánticas? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Qué creen que puedo hacer con las reglas semánticas?
¿Será que estás solo centrado a verificar tipos? ¿Será que solo puedo verificar tipos con una regla semántica? Puedo hacer de todo. Con reglas semánticas puedo hacer de todo. Gracias, Javier. Puedo hacer de todo. ¿Por qué de todo? Son las reglas semánticas las que llenan la tabla de símbolos. Son las reglas semánticas las que generan árboles. Son las reglas semánticas las que generan código intermedio. Y bueno, la típica verificación de tipos. Cuestiones así. Todo esto puedo hacer las reglas semánticas y mucho más, ¿verdad? Mucho más. Todo lo que todo lo que yo me propongo es el análisis más cargado, correcto. Es el análisis más cargado. Es el análisis mucho más cargado. ¿Por qué? Porque puedo hacer de todo. Aquí literalmente puedo hacer de todo. Lo que se me ocurra, lo puedo hacer, ¿verdad? En la tabla de análisis, esta tarea, señores, esta tarea, créanme que esta tarea es brutal, esta tarea. Esta tarea de llenado de tabla de símbolos es brutal. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy viendo ámbitos. Aquí tengo que verificar ámbitos. Tengo que verificar eh, posiciones. ¿Posiciones en dónde? En RAM o en memoria, ¿verdad? Aquí posiciones en RAM. Aquí ya miro en objetos. Aquí ya me centro en heap, en stack, apuntadores. Y todo eso, todo. Esto de la tabla de análisis sintáctico, tabla de símbolos, perdón, me sirve para la generación de código intermedio. Entonces, en las reglas semánticas yo no solo voy a verificar tipos y ya estuvo. No, verifico tipos, pero lleno la tabla de análisis sintáctico. Tabla de símbolos, perdón, tabla de símbolos. Lleno la tabla de símbolos, que me ayuda posteriormente a generar el código intermedio. O sea, yo sé que tengo que verificar tipos, yo lo sé. Esto lo sé de memoria, esto es como que de cajón. Pero con que el árbol vaya verificado, no significa que el generador de código intermedio esté listo, sino que yo tengo que tener mi tabla de símbolos bien armada. Mi tabla de símbolos la tengo que tener fina. ¿Para qué? Para que el generador de código intermedio ya no se basa solamente en el árbol, sino que se apoya de la tabla de símbolos. Y eso ya genera el árbol de análisis. Eso ya genera el código intermedio. Intérprete lo que hace es verifica tipos. Posiblemente llena una tabla de símbolos y luego de esto ejecuta. Aquí, con estas dos, ejecuta en el mismo tiempo. Dependiendo de tus reglas semánticas. Si vos decís que para ejecutar uno tenés, por ejemplo, para hacer un print X. Por ejemplo, PHP, a esto le viene valiendo si X está declarado o no. Pero digamos si en tu lenguaje interpretado que estamos definiendo, tenés la regla semántica de que para usar una variable tiene que estar declarada, entonces lo vas a ir a verificar a tu tabla de símbolos
Decís, ¿está? No, no está. Entonces, error semántico y paras la ejecución. Pero lo ejecutas en este mismo sentido. Por ejemplo, ustedes a la larga en lo que están, en el proyecto que están haciendo es un intérprete. ¿Por qué? Porque nos quedamos acá en regla, en un pseudoanálisis semántico, porque a la larga ni es análisis semántico lo que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque no estamos, entonces es un intérprete porque nos quedamos a medio camino y eso es el intérprete. No estamos llegando a la generación de código intermedio. Y los que llegan a la generación de código intermedio son los compiladores. Esos son los compiladores. Entonces, ¿qué hacen? Nosotros terminamos verificar tipos, llenamos tabla de símbolos si lo es necesario y ejecutamos de una vez. Ejecutamos, no necesitamos una fase extra, ¿verdad? Porque si necesitaríamos una fase extra, estaríamos platicando ya de un lenguaje, de un compilado, porque generamos una salida y esa salida es la entrada para otra fase, ¿verdad? Pero no, aquí se hace de una vez. Lees y ejecutas, lees y ejecutas. Lo que sí se puede hacer, o lo que sí eh, es factible, es es el compilador de varias pasadas, ¿verdad? Que yo necesito recorrer varias veces el árbol, porque a la larga, para que yo llegue al análisis semántico, necesito un árbol, ¿verdad? Que viene del árbol del análisis sintáctico. Eh, y si yo para el análisis semántico necesito recorrer este árbol 10 veces, lo recorro, no, eso no hay problema, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo siempre pues hacía cuando yo era estudiante y cuando me tocó hacer mis compiladores como tal, era que para la primera pasada y verificaba tipos. Segunda pasada, insertaba en la tabla de análisis, en la tabla de símbolos, perdón. Bueno, entonces yo ya tenía dos pasadas. Recorrí el árbol dos veces para tener verificación de tipos y tabla de símbolos. Y con eso me iba a la generación de código intermedio. Pero yo puedo recorrer las veces que sea necesario este árbol, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ejecutar, pueden hacer primero el primer recorrido, pueden hacerlo con verificación de tipos. El segundo para llenar la tabla de símbolos y el tercer recorrido que sea ejecución. Ejecución. Y esto sea un intérprete. Ejecución del intérprete. ¿No? Ejecución del código. Pero siempre en la, tabla, en la fase de análisis semántico, ¿verdad? No, no es que generemos aquí una salida y después posteriormente vamos a tener otra fase, ¿verdad? Sino que es la misma fase que podemos recorrerlo varias veces, ¿verdad? Eh, bien, ese es a la larga con todo esto de análisis semántico, con todo, bueno, con lo que, perdón, con lo que rodea las reglas semánticas. Ahora bien, eh, bueno, quiero hacer la pregunta. Ustedes, ya teniendo en cuenta que el alcance de las reglas semánticas, podemos decir que casi que tiende a infinito, porque si se dan cuenta, puedo hacer lo que yo quiero. Ahora, ya con esto, de las reglas semánticas, ¿ustedes creen que existe un método definido para hacer análisis semántico? Así como, digamos, un LR1, qué sé yo, un método del árbol en análisis léxico. ¿Ustedes creen que existe algo? Recordemos que acá en LR1 y en método del árbol tengo reglas definidas, tengo comportamientos. Pero en análisis semántico, si yo puedo llenar tabla de símbolos, si yo puedo generar árboles, si yo puedo verificar tipos, si yo puedo hacer de todo. Aquí dice Javier que no, Carlos dice que tal vez uno, pero muy general. ¿Ustedes creen que existe un método para hacer análisis semántico? Existen pautas. Y esta es la estructura del análisis semántico.
El análisis semántico se hace, señores, a puro código. A puro código se hace. A puro código. ¿Por qué? ¿Cuál es lo único que puede hacer de todo? El código. Código. Es lo único. La programación. Entonces el análisis semántico es pura progra. Entonces acá yo ya voy como que haciendo más grande el alcance. El análisis semántico se limita a lo que puede hacer el código. ¿Y qué puedo hacer con el código? Básicamente de todo. Entonces el análisis semántico puede hacer de todo. Entonces básicamente el análisis semántico se hace de la siguiente manera. Está una producción aquí, tengo un E produce E1 más T y tengo a esa producción, la tengo asociada una regla semántica en la cual digo E.código va a ser igual a E1.código concatenado con T.código concatenado con más. Es decir, que E.código lo que estoy haciendo es convirtiendo una en in orden, en in orden, en posorden, ¿verdad? Y vamos a platicar cómo es que trabaja. En in orden, en posorden, ¿verdad? Esta es la regla semántica. Esta regla semántica que ya es código. Lo único que está haciendo es convertir algo en inorden a posorden, ¿verdad? Modelo intérprete. ¿Puedes explicar un poquito mejor ese modelo intérprete? No lo doy, tal vez ya lo manejan con otro nombre. ¿Para qué lo Ah, utilizan? es que el modelo intérprete se utilizan interfaces y entonces, por ejemplo, estamos trabajando dos interfaces que tienen un método que se llama ejecutar y otro que se llama recorrer. Y entonces esos métodos se heredan en cada clase que uno esté creando, depende si es una instrucción o si es una expresión. Y entonces es mucho más general la forma de Ah, programar. ya. En este caso ya es como una implementación como tal. Ya no es, gracias a Eric, que es un patrón de diseño, ya no es como, ya no, ya se pasa del análisis semántico. O sea, eso ya pueden hacer ustedes, como bien dice aquí Eric, que es un patrón de diseño, ustedes pueden hacer el patrón de diseño que esté a su alcance, ¿verdad? Eso ya no, ya rebasa el conocimiento de compiladores, ¿verdad? Que ustedes pueden usar el patrón de diseño que se les, pues que se les facilite mejor, ¿no? Ahí sí que no, no, no se limita, ¿verdad? No existe un patrón de diseño a compiladores. No existe. Eso sí, no existe. El libro es bien explícito que deja libre. Y nosotros podemos hacer lo que queramos. O sea, podemos hacer lo que nos limita el lenguaje. Por ejemplo, cuando usamos JLex y COP, o COP, eh, en JLex y COP definitivamente está en Java. Entonces el análisis semántico puedo hacerlo todo lo que me permita Java. En la calidad del software, eh, mm, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Ya eso ya depende de tu código. He visto interfaces, si bien es cierto, la teoría te dice que la interfaz puede ser más óptima, pero he visto interfaces hechas con las patas, pues, ¿no? Eso ya depende de la calidad del código de cada uno. Por ejemplo, ahí pueden existir eh, la terminología te puede decir algo. Por ejemplo, hay otro patrón de diseño que es la fábrica o factory y que centralizas toda la creación de objetos. Pero pues, hay veces que la gente se hace unos golazos con los patrones de diseño que a la larga, básicamente la calidad del software pasa a ser algo subjetivo que solo queda en teoría.
Entonces eso ya depende de cada programador que mejor, cómo puede hacer mejor con el uso de los patrones, ¿verdad? Ahí sí que es casi un poco subjetivo platicar de calidad de software, ¿verdad? Porque no se maneja mucho en ese sentido. Sí, son estándares, ¿verdad? Que sea más entendible, que como dice Ángel, sí, o sea, pueden funcionar en unas cuestiones, pueden funcionar en otras, no pueden funcionarse en otras. Por ejemplo, hay veces que son los muy puristas de los patrones de diseños, platican del patrón de diseño de doble herencia, ¿verdad? Que yo sepa, no hay ningún lenguaje de programación que tenga doble herencia nativa, entonces existe un patrón de diseño que se llama la doble herencia, que heredas de dos clases, pero qué tan necesario es, son como que cosas subjetivas, ¿verdad? Pero pues, si para calidad o para cosas entendibles, creo que es bueno utilizar patrones de diseño, pero que lo optimicen tanto, no lo sé. Ahí sí no lo sé, ¿verdad? Bien, seguimos ¿verdad? Con esto. Básicamente, esta es la estructura del análisis semántico. Bueno, antes de ver un ejemplo, quiero preguntar una cuestión que ahorita se me había olvidado. Bueno, antes de ver un ejemplo, se me había olvidado. ¿Ustedes cuál creen que es el análisis sintáctico más utilizado? ¿LR1 o LALR? ¿Ustedes cuál creen que es el más usado? ¿LR1 o LALR? LALR, dice Ángel. Pienso que LR1. LR1. Bien, es LALR el más usado. ¿Por qué el LALR? Aquí dice Eric. Más ligero tal vez no es. Bueno, sí, es exacto, es por la optimización. Es porque tiene menos estados. Recordemos ¿qué es un estado? A la larga, si nosotros recorremos una máquina de estados, un estado representa una unidad de tiempo. Recorrer un estado es una unidad de tiempo. Eh, ¿Cuánto es esa unidad de tiempo? No lo sé, ¿verdad? Eso sí no lo sé, pero si yo tengo un ¿cuánto salía el del ejemplo grande que hicimos aquella vez? Si salieron 26 estados y lo regresamos y se redujo con LLR a como a 18 estados, creo yo por ahí. Entonces, ¿es más fácil recorrer 26 estados o 18? Tengo 26 unidades de tiempo versus 16 unidades o 18 unidades de tiempo. Entonces, el más usado es el LLR. Por ejemplo, COP y todas esas herramientas de análisis sintáctico lo que hacen es todo lo trabajan con LALR, ¿verdad? Tal vez es un poco más complejo la hora de generar todos esos LR1 o LALR en todos los estados, pero a la larga la tabla es mucho más fácil porque es un, es una tabla más pequeña, ¿verdad? Es un LLR. El LR1 se dice que que acepta la mayor cantidad de gramáticas y todo, pero para lenguajes de programación con un LLR es un poco más fácil. Con un camino es casi imposible que pase, porque lo que pasa es que una gramática de un lenguaje de programación es como es la forma estándar, ¿va? Un L produce L alfa o beta, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendimos ahorita en el curso, o espero que estemos aprendiendo, a hacer gramáticas óptimas, ¿ustedes creen que la gente que se dedica a hacer C Sharp, Java, PHP, creen que no hacen gramáticas demasiado óptimas para que nunca pasen casos que que el LALR tope, ¿verdad? O sea, obviamente siempre andan, ese creo que es la premisa la cual construyeron el lenguaje, ¿verdad? Que nunca topen
Sería bueno. Yo creo que sería bueno. Y Eric, diste en un punto excelente, diste este punto. La gente con estas dudas que vos tenés, la gente se gana, puede lanzar parches, la gente gana, ha ganado premios, por ejemplo, el Java Champion o el Java World, creo que se llama, se me olvidó el nombre. Java Award. Gente que dice que le agarra así con esas dudas, como la que tiene Eric, que dice sería bueno probar una gramática que dé problemas con LALR en COP. Y hay gente que solo que lo mira en Java, digamos, y pues tanto es que manda su solución a la gente, a la comunidad Java, y al final lo nominan por haber hecho un avance y le dan un premio, ¿verdad? Internacional, reconocimiento internacional y toda esa cuestión, ¿verdad? Tendría que ser demasiado marciana la gramática, definitivamente, pero que puede, obviamente, pues uno puede meter cualquier gramática y va a dar un shift reduce, ¿verdad? Pero en ese sentido no, pero el objetivo sería meter una gramática que no tenga ambigüedad, que en LR1 jale, pero en LLR no, ¿verdad? Podría ser tal vez la gramática del lenguaje humano, puede ser, ¿no? Lenguaje español, perdón, ¿verdad? Entonces tenía esa duda, quería discutir ese tema al inicio de la clase, pero se me olvidó. Pero ahorita lo aprovecho para platicarlo. Bien, vamos a ver. ¿Ven mi pantalla? Ok. Bien, vamos a ver cómo a la larga, cómo trabaja el análisis semántico. Bien, las reglas semánticas las voy a definir yo de esta manera. Entre corchetes al lado de las producciones, y aquí voy a tener código. Código. ¿Sí? Ahí voy a tener código. ¿Qué hago en este código? No lo sé. Y ahora sí, por eso en su momento yo les dije, mucho ojo en las reducciones. Quiero que salgamos de este curso sabiendo reducir y sabiendo qué pasa en las reducciones. Este código se ejecuta cuando reduce, ¿sí? Cuando reduce, no cuando desplaza, cuando reduce. Entonces, es por eso es importante saber cuándo ejecuta estas reglas, cuándo reduce, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá, esta es una lista de números, ¿verdad? Sí, exactamente. Hasta cuando reduzco, lleno en la tabla de símbolos. Exacto, entonces yo voy a tener, digamos, un int x, punto y coma. Cuando yo reduzco acá, voy a ingresar en la tabla de símbolos, ¿verdad? Si es una asignación, una declaración, ¿verdad? Así es, si es asignación, no meto en la tabla de símbolos, ¿verdad? Pero esos son temas ya de construcción de tabla de símbolos y generación de código intermedio en el cual veo y defino bien qué ingreso y qué no ingreso en la tabla de símbolos. Bueno, pero eso ya son temas más complicados y así ya se nos va del alcance de nuestras 3 clases o 3 periodos que nos quedan, ¿verdad? De clase. Entonces, eh, aquí, bueno, esta gramática acepta lo siguiente: una cadena o una lista, perdón, de números separados por coma. Y se me está pidiendo, digamos, entrada, ¿ah? Y quiero como salida lo siguiente. Vamos a tirarle a 6. Quiero como entrada una lista de números y quiero como salida números pares nada más. De esa lista de números, solo los números pares. ¿Sí? Esto no es sintáctico, esto no es léxico, esto es semántica. ¿Sí? Entonces,
Bueno, voy a decir acá, eh, if número de módulo 2 es igual a cero, es así, miro yo si es par o no. Si, si es así, entonces ten, em, copiar, solamente para tener. Es así, entonces, print, num, y cierro yo el corchete, ¿verdad? De la porción de código. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que si el número es par, entonces lo imprimo. Y aquí arriba voy a tener la misma acción semántica, ¿verdad? Porque aquí tengo otro número. Entonces voy a tener esto y esto. Entonces lo que están viendo ustedes, señores, es el primer análisis semántico que han visto en su vida ya así formal, ¿verdad? Ya con nombre y apellido. Lo que está en código, lo que está entre corchetes, tiene aquí, entre llaves, ¿verdad? Hasta acá, es, es una regla semántica. Y la regla semántica es que dice, bueno, valido número. ¿Quién es número? Este. Entonces, si el número es par, entonces lo imprimo. Bueno, pero no le imprimo, perdón. Imprimo, coma, pero, ¿verdad? Que la coma, si no, no hubiera tenido la coma, ¿verdad? Entonces, imprimo coma número. Entonces, a la larga, ¿qué digo? Bueno, miremos, recorrámoslo, ¿verdad? Bueno, em, vamos a debuguearlo. Bug, debug. Hagamos un debug. N1. Viene uno y me voy por este lado. Bueno, digo, salida, salida. Voy por este lado y digo, if uno es par o uno módulo 2 es igual a cero, no, entonces no entro aquí porque ahí está el thing de este. Vamos a poner un enif, lo para que se vea elegante. Igual es pseudocódigo, ¿verdad? Un enif. Salida, no imprimí nada, no imprimí nada porque esta número uno no es par. Bueno, entonces queda así. Em, vamos a ver, vamos con el segundo. Bueno, y digo, em, y caigo, viene coma 2, es coma 2. Y digo, if número 2 es par, sí, entonces, coma 2. Si se dan cuenta, ya tengo un error, porque a mí lo que me estaban pidiendo era esto. Y aquí ya tengo coma 2. Ah, bueno, entonces aquí ya tengo un error, pero sigamos. Vamos a ver si. Bueno, coma 2 viene después, coma 3. Caigo otra vez en esta producción, L, coma número. Eso ya lo hemos visto cómo se dibuja el árbol, ¿verdad? Y digo, bueno, 3 número, módulo 2, es decir, 3 módulo 2 es igual a cero, no, entonces no entra. 4 otra vez caigo en L como número. 4 módulo 2 es igual a cero, sí, entonces imprimo coma número. Bueno, entonces digo, como número, entonces viene 5. 5. Bueno, entonces digo 5, caigo en L coma número otra vez, ¿verdad? 5 módulo 2 es par, no. O 5 módulo 2 es cero, perdón. No, entonces no entro en lo que tengo que hacer y termino. Viene 6, otra vez 6 es en L, produce L coma número. Bueno, aquí. Y cuando se hace la reducción, digo, bueno, 6 módulo 2 es igual a cero, sí. Entonces imprimo coma 6.
Y termina mi análisis. Pero tuve aquí un error. Tengo coma, coma. Entonces digo, no solo es verificar si es par o es impar, sino que tengo que verificar, tengo que llevar el control de la coma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si digo, bueno, no lo quiero al final, no lo quiero al principio, lo quiero al final? Hubiera dado esta salida, como el 6 al final. Entonces, si se dan cuenta, es un simple ejemplo, pero ya estoy teniendo un problema aquí con la coma. Es un ejemplo tan sencillo, señores, es tan sencillo el ejemplo, pero con estas reglas que definir, estas reglas semánticas, no puedo llevar ese control, no puedo llevar este control aquí, estoy teniendo un problema con la coma. ¿Cómo, cómo creen cómo puedo yo cómo puedo solventar este problema? ¿Alguien ahí se le ocurre algo? ¿Alguien se le ocurre algo ahí? ¿Cómo puedo yo eh, cómo puedo resolver este problema con la coma para que me quede tal y como es? ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Qué necesito? Lo que necesito yo es llevar el control de la coma. Yo necesito, si ya, lo que yo necesito es, o bien si ya detectar quién es el primer elemento. Y con ese primer elemento, eh, si ya lo detecté, otra producción, no. La gramática no se toca. La gramática, eso ya es análisis sintáctico. Eso ya quedado por el olvido. Aquí no se toca la gramática, lo que se toca son las reglas semánticas. Eliminar el primer carácter a nivel de código. Se puede, sí se puede. ¿En qué punto? Cuando yo sé que esta gramática ya terminó. O sea, aquí se queda enciclado. Esto puede tender al infinito y nunca voy a saber cuándo termino como para estar eliminando el primer carácter, ¿verdad? A menos si tuviera yo un S produce L, y ahí, bueno, cuando cae hasta ahí, ya sé que ahí hay que eliminar el primer carácter. Pero, ¿se dan cuenta? Es algo tan sencillo, pero con reglas semánticas nos quedamos topados, ¿verdad? Ahora bien, si yo hubiera pedido esta salida en comas, bueno, esa sí está fácil, así. Y sí me da esa salida. Ahora bien, ¿cómo arreglo yo el problema de las comas? Y ese va a ser el tema de la siguiente clase. ¿Por qué? Porque el análisis semántico se basa de dos cuestiones. O bueno, no dos cuestiones. El análisis semántico se puede ver con traducciones. Y ya vamos a platicar de eso, pero al final se basa de dos orientaciones, le vamos a llamar. Y son los atributos. Están los atributos sintetizados y los atributos heredados. Y ya con un atributo, señores, se arregla todo esto. ¿Por qué? ¿Qué es un atributo? Un atributo es una variable.
Y yo ya puedo llevar, ¿en qué puedo llevar una variable? Puedo llevar contadores, puedo llevar cadenas, puedo llevar lo que yo necesite, ¿verdad? Puedo llevar lo que yo necesito. Ya puedo ir carreando yo lo que yo necesito. Ya vamos a ver cómo se comportan estos dos tipos. Bueno, si mucho llegamos por las pocas clases que nos quedan a ver un poquito de sintetizados. Heredados, eso sí no lo vamos a ver. Eso solo se mira en el siguiente curso. Bueno, de por sí esto ya no se mira en este curso, ¿verdad? Pero es como nos sobró un par de clases, pues quería darles ahí un poco de introducción a esto. Pero ya con una variable, señores, con un contador, ya nos da a nosotros ya podemos jugar más con esto, ¿verdad? Ya podemos jugar más con esto y con eso se resuelve nuestro, nuestro problema de esta coma, ¿verdad? Aquí nos sobra una coma, ¿verdad? Y esa es nuestra introducción al análisis semántico. ¿Dudas hasta acá? Este problemita lo vamos a resolver el siguiente día de clases, pero ya con atributos sintetizados, ya platicando bien cómo se realiza un análisis semántico, ¿verdad? Pero la premisa es esto, es a nivel de código, y esto, el código que es, esto es una regla semántica, estoy diciendo, estoy nombrando de que solo los que estén número que sean pares, perdón, tengan la impresión del número, ¿verdad? Es una regla semántica de un lenguaje tan pequeño que es una sucesión de números separados por cono, ¿verdad? Entonces, dudas hasta acá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el análisis semántico? Así la primera impresión que han tenido ustedes de análisis semántico. Exacto, exacto, correcto, Ángel. Cada quien, recordemos que el código es subjetivo. Cada quien programa como, a veces como puede, ¿verdad? Porque hay veces que no hay una solución óptima, sino que ya a las cansadas uno hace soluciones a veces hasta marcianas, ¿verdad? Y otra persona lo puede haber hecho diferente, no mejor, diferente. Se necesita bastante lógica. Sí, la verdad que sí, es bastante complicado. El análisis semántico es muy grande. ¿Y qué es lo que gobierna el análisis semántico? Estas dos cuestiones. Atributos heredados y sintetizados. Y estos sí tienen pequeñas reglas, pero la programación utiliza los atributos, no es al revés. No los atributos utilizan la progra, sino que es al revés. Entonces la progra siempre va a estar mandando. Ustedes a la larga en siguiente curso, ¿verdad? Si es, bueno, la verdad ya desconozco muy bien cómo se da el curso siguiente, pero yo yo lo impartí un par de veces y no, bueno, fui auxiliar hace mucho tiempo de ese también y cuando yo lo llevé también, que ya demasiado tiempo también, una gramática tan pequeña, o sea, tenía unas tremendas reglas semánticas asociadas que de una gramática teníamos como 10 líneas de código para una producción. Y básicamente es dependiendo de nuestra lógica de cómo podemos ver la programación, ¿verdad? Bien, dice, y dice Álvaro, ¿de qué forma se relacionan los compiladores con la inteligencia artificial? Es una buena pregunta, la verdad, recordate que un compilador ¿qué es un compilador? Un compilador es algo que recibe un lenguaje fuente y tiene un lenguaje destino. Eso es un compilador. A mí me gusta mucho esa relación porque ¿qué hace, qué hace cuando ustedes, un chatbot, cuando ustedes platican con un chatbot? Tiene una entrada y pues, tiene una salida. ¿Qué hacen ustedes qué sé yo, cuando quieren predecir algo mediante una red neuronal? Tienen una entrada y tienen una salida. A la larga, la inteligencia artificial, no es que te diga yo, en la inteligencia artificial vas a hacer
esta gramática y esta gramática te va a resolver la vida. No, sino que el concepto de, de inteligencia artificial es muy similar al de compiladores, igual al de criptografía. Les voy a colocar acá el nombre, la criptografía. La criptografía y la inteligencia artificial van muy de la mano a la lógica de compiladores de recibir una entrada y tener una salida, ¿verdad? Tal vez se queda a nivel conceptual la relación. No es que te diga yo, mira, esta gramática funciona para una red neuronal. No, no es así. ¿Verdad? No es así. No es así. Tal vez en criptografía, tal vez sí. Porque en criptografía recordemos que es convertir un mensaje, ¿verdad? Mediante criptogramas. Y bueno, varias cuestiones ahí. Pero con inteligencia artificial más que todo es a nivel conceptual, ¿verdad? Una red neuronal es bien interesante ver cómo funcionan las redes neuronales. Porque vamos a ver una gran, esta está bonita. Ay Dios, pero qué pequeño. En una red neuronal lo que tiene son entradas, tiene de ahí mediante pesos que le llaman, van haciendo relaciones, existen capas ocultas y al final tienen la salida. La larga es como las fases del compilador, ¿verdad? Entradas, fase análisis, que es la capa de entrada, y fase síntesis, que es la capa oculta para tener una salida, ¿verdad? La doble herencia sí se aplica. Existen patrones de doble herencia y sí se aplican. Son cuestiones complicaditas ahí googleen o investiguen el patrón de doble herencia. Sí se aplica. Sí se aplica. Esas se miran en análisis y diseño 2, de análisis y diseño de sistemas 2, ¿verdad? Los patrones de diseño y ahí van a ver el doble herencia. Deberían de verlo, la doble herencia. Que una clase herede de dos. La primera se hace con el extens y la segunda se hace mediante, ya se me olvidó. La verdad que se me olvidó cómo se hace, pero sí se hace la doble herencia. Eric dice algo interesante, una inteligencia artificial que haga un LR1. Sí sería interesante, la verdad que sería interesante. Como les digo, es al momento de cuando uno mira ciencia, que a la larga las ciencias de la computación abarcan compiladores, arquitectura de computadoras, inteligencia artificial. Eso va más allá del desarrollo de software, el típico desarrollo de software que es venir y programar una página web donde haga pedidos de, qué sé yo, de compras, carritos de compras, reportería en Jasper Server o algo así. Y cuestiones de programación web, jQuery, cuestiones así. Eso va más allá, ¿verdad? La inteligencia artificial, el alcance de inteligencia artificial básicamente es todo. Correcto, pueden salir varios temas de tesis, ¿verdad? Lamentablemente o tristemente, uno cuando llega a la carrera, no sé, al final de la carrera, ya está como que muy cansado. Entonces, créanme, mucha que cuando uno llega al final de la carrera, lo que quiere es graduarse. Entonces, por eso es que miramos tesis de aplicación móvil para tal facultad. Cambio el CSS para el DTT. Qué sé yo, revista de ciencias y sistemas. Y tesis así de ese nivel, porque es que la verdad que el estudiante ya llega muy cansado. Sí, eso también se puede hacer. En la larga, la verdad que la aplicación de los compiladores es tan grande. Y pues es bastante interesante y ver todas esas cuestiones. Creo que la aplicación maestra de los compiladores es la criptografía. La criptografía es la aplicación maestra de los compiladores. Vamos a poner una AES aquí. Eh, el diagrama o el algoritmo por excelencia que nunca ha sido roto de criptografía es el AES o Advanced Encryption System. Y es un rollo, la verdad, el AES es un rollo. Pero a la larga lo que hace AES es descomponer el mensaje.
Y a la larga, descomponer un mensaje y ver patrones de cómo viene el mensaje es un compilador. Entonces se puede hacer muchos. Alguien puede decir, bueno, voy a hacer un algoritmo de encriptamiento para mi tesis y pues voy a hacer un compilador para ello, ¿verdad? Pues voy a hacer un compilador y pueden graduarse con eso. Entonces, pues ahí sí que me gusta ese ánimo que traen ustedes ahí, ¿verdad? Vayan pensando, yo no sé por qué al estudiante casi que hasta el final de la carrera le dicen, mira, tienes que hacer una tesis, ¿no? Sino que creo que al transcurso del tiempo uno tiene que ir viendo ahí qué le puede gustar de tesis y pues me gusta ahí que ustedes andan ahí ya pensando en eso, ¿verdad? Porque lejos de eso también nos anima, ¿verdad? Que hay veces que uno crea mucha que están enfrente de la compu tipo 3 de la madrugada y dicen, puchis, ¿en serio necesito este título? Dice uno, así como que, ¿en serio necesito esta cosa? Dice uno. Hay veces que uno se topa y dice, no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ya no, dice, uno dice que ya no. Y pues no hay nada que uno lo motive. Entonces, pues que estas ideas, muchas, pues serían bueno que ustedes las escriban y pues cuando se sientan topados, pues las lean y digan, no, yo quiero hacer esto, esta es mi tesis y tal vez me falta un año o 2 años para hacer mi tesis, pero yo ya leí de eso y le voy a dar, echar con ganas, ¿no? Mira, Javier, es un tema bien interesante, la computación cuántica. Eh, Mira, la computación cuántica, bueno, el tema de computación cuántica, el tema que estás preguntando, ¿sabes cuándo fue desarrollado? El primer estudio de compiladores en nivel cuántico salió en 1997. Fíjate, la duda que tenés salió hace más de 20 años. Alguien lo vio hace 20 años y colocó lo que se le llama el autómata cuántico. El autómata cuántico se basa en la mecánica cuántica. En el 2003 salió otro estudio sobre la gramática cuántica para aceptar autómatas cuánticos, ¿verdad? Entonces sí, existen compiladores cuánticos. Eh, pues ahí sí que, bueno, es bueno que ustedes conozcan a quién tienen enfrente también, ¿verdad? En mi caso, pues yo les comento, bueno, para todos, no es un misterio, soy ingeniero, tengo una maestría en IT y pues algo que me gusta, me fascina es seguir estudiando y pues deseo seguir estudiando y pues estudiar un doctorado y alcanzar el grado de doctor, pero ya para el grado de doctor ya no son tesis tan sencillas, ¿verdad? Entonces me han estado solicitando, donde he estado en las universidades, donde he estado tocando puertas, ¿verdad? Y me han estado solicitando temas de tesis y pues he estado planteando entre votación electrónica vía blockchain o un automata o un método de automata cuántico, ¿verdad? Para compiladores, que es mi área, ¿verdad? Entonces pero sí existen. Y entonces por eso te comento que sí sé y he estado estudiando y he estado leyendo mucha bibliografía de compiladores. Y en este sentido, pues existe en el 1997 un chino, para variar, hizo el tema de automata cuántico, ¿verdad? Para, para los compiladores, ¿verdad? Entonces, estoy buscando ahorita el voy a jalar esta ventana para acá. Estoy buscando ahorita quiero que miremos esto. Estoy buscando el estudio, porque ese sí lo tenía aquí a la mano, ¿verdad? Sobre eso. Em, pero sí existe, créanme que la gente se dedica a investigar mucho más de lo que tenemos pensado, créanme, mucho. Uno cuando mira la ciencia de las computación, perdón, y mira cómo es que uno, créanme que uno está en la orillita, apenas creo que mira la orilla, es como un mar, ¿verdad? Uno está en la orillita y no mira lo que hay, lo que hace la gente estudiando, créanme que se les ocurre, así como las ideas que tienen ustedes, la gente se le ocurre también, la gente se le ocurre unas cuestiones, mucha, que a la gran puchis dice uno, y está bien que a ustedes también se les ocurra eso, ¿verdad? Que lo vean así, me gusta, ¿verdad? Que tengamos esta interacción. Aquí está, miren, eh, fue hecho en 1997, ¿verdad? El autómata cuántico y las gramáticas cuánticas, ¿verdad? Estaba leyendo yo este artículo científico, tiene 21 hojas, ¿verdad? De una universidad, ¿de qué universidad es?
tengo la Universidad de Santa Fe, ¿verdad? Creo que en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, Universidad de Santa Fe, ¿verdad? Y aquí pues platican ya los lexemas y la matemática discrética cuántica, ¿verdad? Aquí está acá, ¿verdad? La máquina de estados de cuántica que es 0, 1. Un estado es 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Y el P-1 es 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Ya no es solo 0 y 1, sino que ya es un conjunto, ¿verdad? Y aquí van haciendo los postulados de las... Aquí está el pushdown automata y los lenguajes libres de contexto, ¿verdad? Y aquí ya está hablando de lenguajes cuánticos, ¿verdad? Y cuestiones así, sumatorias y todo, ¿verdad? Entonces aquí están las cerraduras, las propiedades para ya eh, lenguajes RL cuánticos, ¿verdad? Y pues así se va. Y ahí va colocando los postulados de su investigación y todo. Sí, claro que sí, se los puedo compartir. Y se los comparto. Y cuestiones así. Y todo eso son estudios cuánticos que esta persona lo hizo en 1997. Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble. Yo algún día sueño, créanme, señores, que algún día sueño que, tal vez no mi nombre, no mi nombre, tal vez el nombre de un estudiante que yo tuve. Puede ser ustedes, puede ser cualquiera, puede ser alguien que tuve más antes, puede ser alguien que voy a tener después. Porque tengo un estudio así, que es Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias y Sistemas. Y estoy platicando de, no, tal vez no solo de compiladores, sino que de otras cuestiones, ¿verdad? Porque ciencia, en las ciencias de la computación, hay demasiados, ¿verdad? Hay demasiados. Y hay varias cuestiones ahí de avances de los compiladores cuánticos, ¿verdad? Aquí hay otra cuestión. Ah, no, este no es. Esa es otra lectura que está. Yo creo que no existe eso de pasar de bit a qubit, sino que el qubit ya es otro postulado. Creo que no hay una conversión como tal, pero ya vamos bastante avanzados en ese tema, ¿verdad? Hay gente que, que lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que hay veces que los artículos se quedan o los estudios se quedan a nivel teórico nada más, pero se animan a hacerlo. Aquí hay otro, este es un chino. Vamos a ver, aquí está. Y él pues propone una caracterización, para generar un autómata cuántico propone una caracterización. Eso fue hecho en el año, ahorita les confirmo, el año 2001. Bueno, fue recibido en el 2001 y fue aprobado en el 2003, 2 años para aprobar su investigación, ¿verdad? Y bueno, este tiene 11 páginas y ahí platica ya de la equivalencia entre los autómatas normales y los cuánticos. Exacto, sí. Son, son temas de estudio y ustedes créanme que ustedes se pueden graduar con algo así, ¿verdad? Y si quieren hacer algo compiladores, yo me apunto para ser sus asesores. Y bueno, aquí está toda la fumada de este cuate por algo es chino, ¿verdad? Son estudios, ¿verdad? Que estaba ahí, pues ahí estaba leyendo ahí, viendo qué oportunidades, qué referencias hay, ¿verdad? Que tal vez viendo, no copiar, ¿verdad? Porque eso ya es plagio, pero ver qué pasillos de conocimiento, dónde ellos, no, hasta dónde ellos llegaron, qué hace falta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué hace falta? Porque donde haga falta algo, es una oportunidad para uno de investigación, ¿verdad? Y aquí está. Este es el único que he encontrado en español. El único estudio de compiladores cuánticos a nivel español. Fue hecho en México, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, clásico de la UNAM, ¿verdad? Aquí es el único que, que habla de estas cuestiones de autómatas y ya define un método como tal, autómata finito cuántico de dos caminos, ¿verdad? Y ya platica ahí de cuestiones, ya esto ya es como se ve un autómata normal y esto ya es como se ve un autómata cuántico.
Bueno, este es un normal y este es el cuántico. Esto es como se ve un autómata cuántico, ¿verdad? Entonces ya es diferente el autómata. Pero ahí sí que gracias ahí por la pregunta, Javier, creo que fue la que hiciste, ¿verdad? Eh, porque sí es un tema bastante interesante y pues para que veamos ahí, vayamos viendo ahí el se los voy a pasar. Este sí es bastante interesante porque es el único que está en español. Y eso es pues para que vayamos viendo ahí el alcance de todas las ciencias computacionales, ¿verdad? Y bueno, si no hay más cuestionamientos ahí, ¿verdad? Y no hay más dudas. Lo dejamos hasta ahí para ahí el día de hoy. Ya esperando que el día siguiente seguimos viendo. Perdón, me salí de la sala por un momento. Bueno, entonces no sé si alguien tiene más dudas, comentarios. Si no, lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Y seguimos estudiando los compiladores y el análisis semántico el día, el día martes, que vamos ya a ver atributos, y el día jueves vamos a terminar de ver los atributos sintetizados y damos por concluido la clase, ¿verdad? Entonces, la clase y el curso como tal, ¿verdad? Y entonces, si no tiene más dudas, quedamos despedidos por el día de hoy.